Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas. Buenos días, profesora. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra materia de teorías de la personalidad. Como se dieron cuenta, ya desde la sesión anterior entrábamos ya en la segunda unidad y vamos a comenzar a hablar entonces en estos días acerca de cómo las teorías humanistas perciben precisamente la personalidad, que va a ser una situación un tanto diferente a lo que la teoría psicoanalista que vimos de Freud, que la teoría de Jung, identifican. Aunque por ahí también hay, sinceramente, también hay algunos puntos de enlace, vamos a decirlo de esta forma. Vamos a hablar de varios personajes que a lo largo del siglo XX pues fueron haciendo diferentes aportaciones dentro de esta psicología humanista. Bueno, pues obviamente y de forma directa tenemos el pensamiento de Carl Rogers, tenemos el pensamiento de Abraham Maslow y al querer o no fueron convergiendo en este tipo de pensamiento lo que va a ser la Gestalt, ya una Gestalt muy modificada y muy transformada, muy diferente a los primeros conceptos gestálticos que se darán en Alemania a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya algo completamente diferente en la persona de Peirce, Friedrich Salomon Peirce, que sería como su nombre completo. Peirce nos va a ofrecer un punto de vista gestáltico bastante diferente y también vamos a ver la propuesta, o ya empezaron a verla, la propuesta de este neurólogo ruso, Viktor Frankl, que también es sumamente interesante, realmente pues, es una verdadera tristeza que tengamos tan poquito tiempo para hablar de todas estas posturas, que por supuesto no son todas, no se agota en esto, sino que son pues como las más reconocidas, ¿no? O las más destacadas, pero que también hay todavía otras más, ¿no? A ver, si no mal recuerdo yo, la semana pasada ustedes vieron un video sobre la personalidad desde la Gestalt. ¿Sí es así? Sí. Ajá, ok. Sí. La Gestalt. Y entonces tocó hoy 14. Bueno, vieron este pequeño video complementario, ¿verdad? De el libro El hombre en busca del sentido de Frankl. Y luego ya comenzaron con el pensamiento de Roger y de Maslow. Y el otro, no sé si ya terminaron de ver el otro pequeño video sobre la teoría de Rogers. Eran 3 videos pequeños hoy, ¿verdad? 1902-1987. Sí, son 3, pero el último no he terminado, maestra, porque está muy extenso, pero bueno, excelente. Ok, bueno, es importante, de todas maneras sí quería estar, porque de repente me voy un poquito, pero bueno. Peirce, el gran Peirce, de hecho por ahí yo tengo atravesada la idea de hacer la maestría en la Gestalt. Les decía yo, verdaderamente es tan triste manejar tan rápido todos estos conceptos que son tan importantes. Peirce es un hombre que a lo largo de su vida va evolucionando mucho, es un hombre de carne y hueso
que presenta como las dos caras de la moneda. Hay muchas personas que hacen unas críticas muy fuertes de manera negativa hacia su persona, de manera individual, hacia su estilo de vida, pero también es cierto que también hay muchísimas cosas que dentro de su vida son bastante destacables y que, bueno, finalmente van a dar forma a todo lo que es el desarrollo de su teoría. Él se va a ver influenciado por muchas personas a lo largo de su existencia. Por ejemplo, ahí en un texto nos habla de una gran psicóloga que es Virginia Satir, de Alejandro Lowen, que en esta materia de teorías de la personalidad tal vez deberían de haber incluido las propuestas de Lowen, pero bueno, otra vez repito, es muy poco el tiempo. Las ideas de bioenergética de Alejandro Lowen que nos hablan de cómo el cuerpo va sufriendo diferentes situaciones a lo largo de su existencia, dependiendo también de las situaciones que nos tocan vivir y cómo ir manejando, corrigiendo todas estas situaciones. Bueno, hay infinidad de personajes, infinidad de personas que van a ser fuente de inspiración para lo que hace Peirce. Él en un primer momento toma algunas consideraciones de lo que es el psicoanálisis. También se desliga un poco de esta situación, toma mucho del análisis junguiano de Carl Gustav Jung, que por cierto vamos a ver cómo van con estas actividades de Jung, de Alfred Adler. Finalmente, tanto Jung como Adler también originalmente siguen mucho las ideas psicoanalíticas, aunque después hay una escisión, pero también toma algunas cuestiones que no se habían hecho anteriormente, que es el reconocimiento de las culturas asiáticas, ¿no? El reconocimiento de las culturas orientales, que también hay muchas cosas que nos pueden aportar en este mundo tan occidentalizado en el que vivimos. La cuestión de la terapia humanista, la terapia centrada en el cliente, propuesta por Carl Rogers, y que precisamente es ahí finalmente a donde se anida para, para hacer toda la construcción de su teoría, ¿no? Y se apropia del nombre, se apropia de esta cuestión de la teoría de Gestalt. Por ahí en algún momento, no sé si lo dije en el video, si no lo menciono ahorita, se habla de que toda esta propuesta gestáltica es tan buena que no tendría que limitarse nada más como al uso en los momentos terapéuticos, sino que debería de ser, y verdaderamente estoy convencida de ello, de que debería de ser un estilo de vida. O sea, sí, la gestal debe de ser un estilo de vida porque verdaderamente nos ayuda mucho en nuestro desarrollo como seres humanos. Hace ya algunos años tuve la oportunidad de tomar un diplomado en donde uno de los módulos era precisamente el desarrollo de la Gestalt. Y bueno, ya obviamente desde que estaba yo en la universidad, pues voy teniendo contacto con la Gestalt, pero ya en el diplomado es en donde lo vuelvo a retomar y sobre todo de una manera más profunda, ¿no? La Gestalt tiene una base, un fundamento en el existencialismo. El existencialismo es una doctrina filosófica que nos habla de que los seres humanos tenemos en todo momento la posibilidad de tomar rienda de nuestras situaciones. El mundo que está afuera, ¿sí?, puede ser completamente negativo, muy negativo,
como lo vimos en el caso de lo que nos aporta Víctor Frank, digo, una situación más extrema que la que vivió Víctor Frank, creo que difícilmente puede haber. La Segunda Guerra Mundial, judío, un campo de concentración en donde inevitablemente él sabía que todas las condiciones estaban dadas para morir, pero finalmente él decide hacer algo con su vida, ¿no? En todo momento él está consciente de lo que quiere, de no ser simplemente como un barquito que el destino lo va llevando. Bueno, el existencialismo también habla un poco de esa situación y la Gestalt definitivamente que nos habla de esta situación, ¿no? A ver, voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí está. Les voy a pedir, por favor, que me manden un mensajito, porque luego a mí se me olvida. Un mensajito. Les voy a compartir este libro de donde tomé estos puntos de la Gestalt. Yo creo que casi a todos mis alumnos les digo, no sé si les dije a ustedes, deben de hacerse de una biblioteca ahorita, aunque sea cuando menos en PDF, de libros de psicología que les apoyen posteriormente, ¿no? Este libro de la Gestalt que les voy a compartir, a lo mejor no es algo que vamos a ver completo, porque pues solamente estamos viendo prácticamente una sesión, pero que sí les puede servir más adelante y que finalmente les decía, ¿no? Como un estilo de vida, ustedes vayanlo leyendo, ya se dieron cuenta que es como una especie de historieta, esto también facilita mucho su lectura, ¿no? Bueno, aquí lo que decía hace ratito, ¿no? Estas corrientes humanístico-existencialistas, porque precisamente postulan que el ser humano es dueño en todo momento de su vida. Probablemente las situaciones de afuera no sean las mejores, pero el humanismo, existencialismo, pues habla de que nosotros debemos de concientizarnos acerca de esta situación. Yo tenía una plática hace unos días con uno de mis profesores, en donde, pues a final de cuentas, él me cuestionaba un poco un post que puse en WhatsApp, ¿no? Y él me decía, ¿cómo se puede llegar a esa situación, a la situación que maneja el post? A ver si lo tengo por aquí, ahorita se los mando. Y me quedé muy sorprendida, ¿no? Cuando mi profesor me pregunta, que además fue el que nos enseñó todo esto de Víctor Frank, cuando me pregunta cómo puedo llegar a ese punto, me quedo yo callada, de repente no sé qué contestarle, pero ya después de pensar o de analizarlo un poco, creo que está en la cuestión de decidir, ¿no? Yo decido decidir, ese es el punto importante. Sí, aquí lo tengo, ahorita se los mando, véanlo por WhatsApp. Le digo a mi profesor, creo que la cuestión es precisamente esa. Decido decidir. A ver, ya les debe de estar llegando. Ser feliz no es tener una vida perfecta, porque muchas veces podemos pensar en cuando tenga esto, cuando tenga aquello, que es un poco lo que veíamos en el pequeño video de Frank, si es que ya lo vieron. Muchas veces uno piensa precisamente cuando termine la carrera, cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando me jubile, cuando
No, o sea, nunca va a llegar la situación ideal. Ideal viene de idea. Idea es esto que tengo yo aquí en la cabeza, pero que probablemente no empate ni tantito con lo que está afuera. ¿Sí? Probablemente lo que yo quiero de mi vida que esté aquí y lo que está afuera está completamente divorciado, está completamente separado, ¿no? Dice la segunda parte, ser feliz es reconocer que la vida vale la pena a pesar de todas las dificultades. Y le contestaba yo a este profesor, pues no lo sé, no sé cómo es esa situación, tal vez lo único que puedo decir es que eh, decidir mi vida, no dejarme llevar como un barquito en alta mar, que tal vez es lo que Frank manejaba, ¿no? Todas las situaciones están en mi contra, pero aún así, aunque todas las situaciones están en mi contra, yo decido que quiero seguir viviendo. Porque tengo un objetivo, ¿no? Hay algo que me mueve. ¿Qué es eso que le movía a Frank? A ver, ¿quién me lo podría decir? ¿Qué le movía a Víctor Frank para seguir viviendo en esa situación tan negativa, tan negra, tan desalientadora como era estar en un campo de concentración? Bueno, bueno, Víctor Frank era de conservar su vida para poder llegar a ver a sus seres queridos. Bueno, probablemente en un primer momento sí, pero después él sabe que su esposa ya murió. ¿De dónde saca Frank ese deseo, ese sentido? Porque por eso se llama así, el hombre en busca del sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es esa idea a la que se aferra Frank y que le salva? Es su tablita de salvación. Flor, te escucho. Ah, ¿sí levantaste la mano, Flor? ¿No? que él, que él decidió seguir su propio camino ante cualquier circunstancia. Ok, ok, sí. Pero ¿cómo se da fuerzas o qué le inspira para seguir ese camino propio del que me estás hablando? Nadie lo identificó en el video, lo dice unas 2 veces más o menos. Por su casa, ¿Mandé? por superarse para obtener una casa, o sea, para obtener lo que él quiera. No, creo que ahí hay una confusión. No. Pues, El video cuando nos habla de la casa y el carro y todas esas posesiones materiales es lo que les decía yo hace ratito. A veces creemos
que cuando alcancemos ciertas metas o ciertos objetivos vamos a ser felices. Lo que yo les decía hace ratito, yo pienso que cuando yo me titule voy a ser feliz. Cuando yo haga esto voy a ser feliz, pero pues resulta que todo eso es lábil, es decir, es movible. Cuando me titulé, ya después estuve pensando en encontrar un buen trabajo y cuando encontré el buen trabajo, entonces estaba pensando en comprarme un carro y cuando compré el carro, entonces estaba pensando en la casa y después estuve pensando en una maestría y, o sea, vamos cambiando en ese objeto de deseo, pero finalmente nos va moviendo. Otra vez, bueno, Palma nos dice lo que nos decía Sebastiana, su familia, pero llega un momento en donde la familia ya no está, porque él se entera de que finalmente su esposa sí murió en los hornos. Entonces, él, si se acuerdan o si ya vieron el video, hay una parte en donde nos dice que antes de todo esto, antes de que iniciara esta Segunda Guerra y todo esto de los campos de concentración, él como neurólogo, él estaba escribiendo un libro. Obviamente un libro que para él pues era muy, muy importante, ¿no? Pero cuando llegan los nazis a su casa y lo detienen y todo esto, ese se le llama manuscrito porque finalmente, aunque era en máquina de escribir, pues ese manuscrito finalmente se pierde, ¿no? Y bueno, pues no es como hoy que tengo un respaldo en la memoria y tengo un respaldo en la computadora y a lo mejor hasta lo tengo en la nube. No, o sea, él lo tenía y se perdió. Y entonces él estaba verdaderamente convencido de que él tenía que llegar al otro lado, es decir, tenía que salir de los campos de concentración porque tenía una misión y esa misión era volver a escribir su libro, ¿no? Él tenía que volver a escribir su libro y ahora, además de todo, tenía que darle a conocer todas esas observaciones que él como psiquiatra había hecho en los campos de concentración. Esa era esa idea que, digamos, le martillaba, por así decirlo, en la cabeza. Y entonces él decía, lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, ¿no? En situaciones externas, nos dice Flor, en situaciones externas difíciles podemos cambiar y avanzar con el flujo de la vida. Este es el punto importante en verdad. Avanzar con el flujo de la vida. Yo decía hace ratito, la vida no es ideal. La vida no es como yo la quiero y como me la imagino en la cabeza. La vida tiene un flujo, efectivamente. Entonces, yo debo de entender, aceptar ese flujo, pero siempre buscando ese sentido. Y el sentido, Frank lo hace pues simplemente con el hecho de querer vivir, ¿no? Este libro que está aquí, El hombre en busca del sentido, es un libro también muy enriquecedor, muy enriquecedor. Eh, que todo el mundo debería de leer, sobre todo en los momentos más oscuros, ante un duelo, ante una pérdida de un ser querido, una pérdida de trabajo, la pérdida de una oportunidad importante, no lo sé, por ejemplo, alguna vez tuve una paciente, una cliente, mejor dicho, que estaba en una situación pues, depresiva muy fuerte porque ella había adquirido una casa de Infonavit a través de remates o no me acuerdo qué mecanismo, pero el chiste es que pues era un fraude. Era un fraude y después de 2 o 3 años de pagar la casa, imagínense usted todo lo que se tiene que pagar en una casa, aunque sea Infonavit, después de 2 o 3 años, pues llegan algunas personas a meterse a la casa con papeles, con documentos y justifican
justifican con todas las de la ley que esa casa es suya. ¿Qué sucede? Que pues por ahí alguien les jugó mal, pierden la casa, ellas, bueno, ella, sus hijas, su esposo, pues literalmente se quedan en la calle y pues es una situación verdaderamente muy, muy dolorosa para ellos en ese momento, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que finalmente, pues, a través de un proceso terapéutico, ella se da cuenta de muchas cosas y decide continuar con su vida, ¿no? Pero bueno, esto se los decía porque allí hay una pérdida, ¿no? Una pérdida muy fuerte, una pérdida que a lo mejor es diferente a la pérdida de un ser amado, ¿no? La pérdida de un padre, la pérdida de un hermano, la pérdida de un hijo, la pérdida de un amigo, pero finalmente es una pérdida. Y ante esos momentos de pérdida, pues entonces pareciera que la vida no vale la pena o que la vida es injusta, pero pues si yo decido que todas esas circunstancias de la vida son simplemente eso, circunstancias de la vida que hay que seguir avanzando, pues entonces busco lo que por ahí me escribía Sebastiana. Mientras estés en este mundo, tienes un sentido por el cual vivir, ¿no? Y entender que todo esto es bien importante, o sea, todo es pasajero, todo es pasajero. Lo único constante en este mundo es la inconstancia. O sea, si ustedes se ponen a pensar, todo lo que nace inevitablemente va a morir. Una planta, un animal, nosotros, los mismos planetas que pueden tener como una existencia aparentemente eterna, no lo es así. En algún momento el planeta va a desaparecer junto con el Sol. Entonces, vemos que todo es completamente inconstancia, todo es cambio, todo es transformación. Y lo que nos causa dolor, lo que verdaderamente nos duele, nos causa daño, es esa situación de querer vivir en eso que tal vez yo conocía y que así era, pero que ahora en este momento ya no es. Y es doloroso porque yo estoy pensando que así debe de seguir siendo, ¿no? Yo he leído mucho y me causa un poco de como de escozor una imagen en las redes que dice estaba llena, estaban los abuelos, estaban los tíos y todos nos reuníamos a comer en Navidad y que eso era la vida, ¿no? Que eso era la alegría y que pues como en un sentido de añoranza. La situación solamente refleja nuestra incapacidad y nuestro apego al dolor, nuestra incapacidad para adaptarnos a las situaciones de cambio. Sí, probablemente a estas alturas de nuestra vida, como dice esa imagen, pues ya no está la abuela, ya no está el abuelo, ya no somos unos niños que juegan en el patio sin ninguna preocupación, pero pues ahora hay otras cosas por las cuales también vale la pena vivir, ¿no? Otras cosas que son verdaderamente también importantes y que aquello se fue y nos deja un buen sabor de boca, pero en el aquí y en el ahora, y con esto lo ligo con la otra parte del humanismo. A ver, déjenme compartir la otra pantalla. Ahí está.
Ahí está, bueno. Y esto lo ligo entonces con el aquí y el ahora, de la que nos habla Rogers, ¿no? Entonces, de los puntos más importantes de las aportaciones de Rogers. Pero a ver. Ahí está. ¿Pueden ver este pensamiento? ¿Ya lo ven? Ok, no, gracias. Fíjense bien, dice Rogers. Me doy cuenta de que si fuera estable, prudente y estático, es decir, sin cambio, sin transformación, viviría en la muerte. Y eso es cierto. Solamente para el que está muerto no hay cambio. Los que estamos vivos debemos de afrontar esos cambios, ¿no? Dice, por consiguiente, por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. El cambio, la transformación, ¿no? ¿Cuánto dolor hay en las palabras de alguien que dice, como la canción de Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar? No me vuelvo a enamorar porque es dolor, porque es que bueno, aquí tendríamos que entrar a otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí simplemente como lo dice el cantante. No me vuelvo a enamorar porque eso implica dolor, porque eso implica infelicidad, insatisfacción, cuando todo esto termina. Pero ¿quién en la vida te dijo que todo es para siempre? Nómbrenme una sola cosa que sea para siempre. ¿Pueden pensar en algo que sea para siempre? Ni siquiera la famosa frase cuando uno se casa de unidos para toda la vida, porque dice hasta que la muerte los separe, y entonces ya ahí está hablando de que va a haber un término, ¿no? Una planta muere, un animal muere, una roca se desgasta y se convierte en polvo, el aire, el agua, el sol, la reseca, la agrieta y se vuelve polvo. La permanencia no existe. Lo que existe es la transformación. Lo que existe es la impermanencia. Exactamente. Todo acaba. Pero acaba en un ciclo mágico de transformación, ¿no? Todo está en un ciclo de transformación. A los chicos de bachillerato entre semana les estoy dando biología, y en biología vemos los procesos metabólicos, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en esa transformación de esta molécula que es el azúcar, que entra en acción con el oxígeno y se oxida, se quema. Y entonces esta azúcar en unión con el oxígeno nos va a dar como resultado dióxido de carbono y agua. Y el dióxido de carbono es, como ustedes saben, un elemento indispensable para que las plantas
exista, ¿no? Nosotros, para poder hacer todo esto que hacemos, hablar, mover las manos, escuchar, razonar, barrer, recortar, todo lo que ustedes me digan, necesitamos energía. ¿Quién nos va a dar esa energía? Nos la va a dar el azúcar. El azúcar que ya consumimos de las plantas. Respiramos y ese oxígeno que ingresamos en nuestro cuerpo va a hacer que el azúcar se queme y al quemarse obtenemos energía. Energía, decía yo, para absolutamente todo, ¿no? Pero al estar exhalando, voy a exhalar ese dióxido de carbono. Y entonces empieza nuevamente este proceso tan maravilloso que es el que las plantas absorban ese dióxido de carbono y agua. Y entonces procesen todo y otra vez haya azúcar. Y es el ciclo de nunca acabar. Generación de azúcar, se quema, se produce dióxido de carbono, el dióxido de carbono, el agua se utiliza, se genera azúcar, se libera energía y es interminable. Entonces empieza de nuevo. ¿Por qué les digo esto? Porque la vida es eso. La vida es eso. Cotidianamente tenemos pérdidas, pero esas pérdidas implican otras ganancias. Piensen ustedes, no lo sé, a mí me ha sucedido. Cuando he salido de algún centro de trabajo, ¿no? Terminado mi relación laboral y he entrado a otra. Esa nueva área ha ofrecido cosas nuevas, retos, ¿no? Transformación. No estoy en el primer trabajo que tuve hace ya casi 25 años. He tenido otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo. Y todos han ido sumando. Probablemente algunos me hayan parecido que hayan sido más bonitos que otros, ¿no? Pero al final de cuentas, aún los malos trabajos, y fíjense que lo digo entre comillas, me han dado experiencia, ¿no? ¿Para qué? Para ser la profesora que en este momento soy. Bueno, no lo sé. Si uno de mis primeros alumnos me escuchara dando clase hoy, ojalá y piense que he mejorado, aunque sea un poco, ¿no? Pero así es la vida. Así es la vida, transformación. Bien, chicos, desgraciadamente pues ya se terminó nuestro tiempo. Como ustedes se dieron cuenta, en la plataforma ya dejé el cuestionario de la semana pasada y ahorita a partir de las 3 se va a activar el cuestionario de esto que vieron hoy. Si todavía les falta ver algún video, por favor aprovechen su tarde y pues contesten. Acuérdense, no contesten sus cuestionarios al ahí se va, primero tienen que ver los videos. Primero tienen que ver los videos para que sepan qué es lo que van a contestar, porque vi que el cuestionario de la semana pasada obtuvieron muy baja calificación. Si alguien quiere corregirlo, mándenme un mensaje y se los borro para que